En el marco del foro La Utopía Laboral a la que aspiramos en la Ciudad de México, realizado en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, Martín Esparza Flores, fue uno de los oradores principales del evento. También estuvo presente Inés González Nicolás, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mientras que en representación de la jefa de gobierno, Clara Brugada, participó el secretario de Gobierno, César Cravioto. Durante su intervención, Esparza hizo un recorrido histórico del movimiento obrero en México, resaltando el papel de la Casa del Obrero Mundial desde principios del siglo XX y la importancia del artículo 123 constitucional en la conquista de los derechos laborales. Subrayó que la Ciudad de México no podía quedar fuera de estas reflexiones, al haber sido cuna de las luchas emblemáticas. La Ciudad de México no se podía quedar atrás. Fíjense, históricamente, un 22 de septiembre de 1912 se constituyó en la Ciudad de México la Casa del Obrero Mundial, a principios del siglo XX, y fue una de las organizaciones más activas obreras para luchar por las conquistas y tener reconocimientos plenos. Gracias a todo ese movimiento en la Ciudad de México y el proceso de la Revolución Mexicana, que prácticamente se alcanza en la Constitución de 1917, el artículo 123 constitucional que nos da derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. De ahí emana la Ley Federal del Trabajo, donde ahí los trabajadores, las trabajadoras tenemos derecho a organizarnos en sindicatos, los sindicatos en federaciones, las federaciones en confederaciones. Por eso la relevancia de la actividad aquí en la Ciudad de México. El líder del SME criticó duramente a los gobiernos neoliberales, a quienes acusó de haber desmantelado la Constitución y entregado sectores estratégicos a intereses privados. En particular, señaló a Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo como responsables de privatizaciones masivas, incluyendo los ferrocarriles, la industria eléctrica y otras áreas clave para el desarrollo nacional. Llegaron los neoliberales y empezaron a voltear hacia el norte, a entregarse a los brazos de los gobiernos de Estados Unidos y empezaron a desmantelar toda nuestra Constitución producto de un movimiento armado de la Revolución Mexicana y empezaron a firmar tratados comerciales para privatizar más de 1,000 empresas que eran del Estado. ¿Quién inició? Miguel de la Madrid, pero le siguió Salinas de Gortari, donde entregaron a grandes oligarcas los recursos naturales, los ferrocarriles, que hoy sale a hablar Ernesto Zedillo. ¿Qué calidad moral tiene Ernesto Zedillo si fue el que privatizó los ferrocarriles en nuestro país? Fue el que en 1999 quiso privatizar la industria eléctrica en México. Y hubo un gran movimiento de trabajadores encabezados por el SME, pero con muchas organizaciones sindicales, y se frenó la privatización. Esparza también recordó el operativo militar del 11 de octubre de 2009, ordenado por el entonces presidente Felipe Calderón, contra Luz y Fuerza del Centro. Denunció que el objetivo era eliminar al SME y su contrato colectivo, pero destacó la resistencia de 16.599 trabajadores que mantuvieron viva la lucha y que hoy, gracias a esta persistencia, la Ciudad de México cuenta con alumbrado público alimentado por hidroeléctricas recuperadas por el sindicato. ¿Quién nos endeudó, compañeros? Esos gobiernos neoliberales, y lo dijo César Cravioto hace un momento. El espurio de Felipe Calderón, el 11 de octubre del 2009, tomó por asalto armado y militar más de 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, una empresa que nació en la Ciudad de México. Y hoy, gracias a las trabajadoras y trabajadores, es que estamos generando nuevamente energía renovable, y que gracias a la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primer ciudad del mundo que todo el alumbrado público se alimenta
desde las hidroeléctricas recuperadas con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso no podíamos faltar, maestra secretaria del Trabajo, a este evento tan importante. Y estamos listos para las utopías. Finalmente, el dirigente sindical remarcó las necesidades más urgentes para las y los trabajadores: capacitación, empleos dignos, seguridad social, educación, arte, cultura y deporte. Cerró su discurso con un llamado a la unidad y a continuar la defensa de las conquistas laborales frente a presiones externas, como las provenientes del gobierno de Estados Unidos. Y todo esto, el hostigamiento que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no va a cejar. Pero como dice nuestro himno nacional, mexicanos al grito de guerra. Este país lo han construido las y los trabajadores. Por eso celebramos el Día Internacional del Trabajo. Que vivan las y los trabajadores de la República Mexicana, compañeros. Que vivan las utopías de la Ciudad de México.